El pueblo de Israel anduvo caminando ya varios días en el desierto después de su salida de la tierra de Egipto, y la primer cosa que ellos hicieron fue murmurar en contra de su líder, aquel Moisés que con grande amor y con grande paciencia dirigió al pueblo desde el día que salieron de la tierra de Egipto. Ahora llegaron a un lugar donde no había agua. Este lugar se llamaba Refidim, y el pueblo murmuró contra Moisés. El murmurar es aquella acción de hablar en tono bajito, casi como un murmullo, que en el lenguaje hebreo quiere decir queja o informe malvado, y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel al murmurar en contra de su líder por falta de un líquido que es muy vital para todo ser humano, que es el agua, y esto suscitó una pelea por agua. Paz a vosotros, hermanos, bienvenidos a una nueva cápsula de vitaminas para el alma. El día de hoy estamos en el bloque número 14 de esta serie que le hemos llamado Los Héroes de la Fe, y continuamos hablando de aquel héroe llamado Moisés en la etapa que le toca ahorita dirigir al pueblo que va rumbo hacia la tierra de Canaán, y justamente están llegando a un lugar que se llama Refidim, a donde dice la escritura que no había agua, y esto lo vamos a leer en Éxodo capítulo 17 del versículo 1 al 7, y dice así a la letra: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y asentaron en el campo de Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Dice el 2, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua, que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed de agua, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Aquí escuchamos, hermanos, cómo el pueblo de Israel reclama a aquel Moisés y le echa la culpa de que en ese momento ya no tuvieran agua, sin saber que nuestro Dios tenía ya reservado algo que iba a ser ahí para que ellos gozaran de esa agua tan anhelada. Pero no supieron esperar a la promesa de Dios, sino al contrario, se desesperaron, usaron la parte humana, la parte carnal que a veces, queridos hermanos, no nos ayuda cuando estamos en una desesperación y tratamos de buscar la salida de la forma humana sin decirle a Dios que Él sea el que nos provea de acuerdo a lo que estemos necesitando en ese momento. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se olvidó que iban guiados por un Dios que no los iba a dejar que se murieran de sed y mucho menos de hambre en ese caminar hacia la tierra prometida. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Que de aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también de tu mano tu vara, con que heriste el río, y ve. Y he aquí que yo estoy delante de ti sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Dice el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros, o no? Esta fue la exclamación del pueblo de Israel en su descontento hacia su líder, pero principalmente hacia nuestro Dios, porque ellos sabían que Dios los iba a proteger en su caminar hasta llegar a la tierra de Canaán. O quizás ya se les había olvidado
que no tenía ni unas cuantas horas atrás que había abierto el Mar Rojo y pasaron en seco. O quizás ya se les había olvidado que ellos fueron testigos presenciales de 10 plagas espantosas que vivió la tierra de Egipto. Y aquí podemos ver un pueblo malagradecido, primeramente con su Dios y en segunda con su líder, al murmurar, al hablar bajito en contra de aquel líder Moisés, que lo único que él hacía con grande amor era dirigir a ese pueblo a la promesa de Dios para con ellos, y le pagaban de la manera más vil, queriéndolo apedrear. Y ahora, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo aplicamos esta meditación del día de hoy a nuestra época? Pues es muy sencillo. Si a ti te gusta murmurar, o sea, hablar un rumor, un chisme, un comadreo, una habladuría de cualquier persona del ministerio, estaríamos cayendo en esa misma sanción que tuvo el pueblo de Israel al murmurar en contra de su líder. A hoy en día nuestros líderes es el ministerio, y nosotros tenemos que tenerle un respeto a ellos, de no hablar en bajito, en susurro, al oído de nadie de ellos, porque eso no le agrada a Dios. Y esta enseñanza, hermanos, está hoy presente, fresca, para que nosotros la retomemos y hagamos quizás los cambios necesarios, si es que todavía nos gusta hablar de las personas a sus espaldas, para que tengamos ese cuidado de no hacerlo, para que nuestro Dios no nos vaya a sancionar. Y recordemos que la murmuración es un pecado contra el 9º mandamiento que encontramos allá en Éxodo 20, en el versículo 16, y también allá en la segunda de Timoteo nos aconseja en el capítulo 2 y en el versículo 23, ahí nos habla de que no son buenas las contiendas. En otras palabras, no es bueno que nos estemos peleando entre hermanos, y mucho menos con nuestro ministerio, hermanos. Debemos de respetarlos, debemos darles su lugar, no meterlos en chismes, ni hablar algún rumor o algún falso testimonio de ellos, porque nuestro Dios, hermanos, eso no le agrada. Por eso ahí Moisés le cambia el nombre a Refidim y le puso Masa, o también le puso el otro nombre que es Meriba, que es el lugar de la pelea o el lugar de la disputa donde el pueblo de Israel peleó contra Moisés por agua. Recordemos, hermanos, que un murmurador tiene las siguientes características. Por ejemplo, le gusta mucho manejar la envidia, la burla, los celos, la arrogancia, el odio, etcétera, etcétera, y está pues acostumbrado a tener estas tensiones negativas en su mente y lo exterioriza teniendo esos altercados, hablando mal de cualquier persona sin distinción, ya sea un adulto, un niño. No respetan este tipo de personas. Así es que pues nosotros tenemos que ser diferentes, y este es el consejo de parte de nuestro Dios para nosotros, el que tengamos, hermanos, presente que las peleas no son nuestras, las peleas son de Jehová. Él es el que pelea por nosotros delante de nuestros enemigos, que tenemos muchos en los aires. A veces uno mismo puede ser su propio enemigo cuando no controlamos nuestros impulsos, quizás nuestro enojo o quizás nuestra lengua, que en este caso, hermanos, el murmurar es no saber detener esta lengua, el no saber pensar bien antes de hablar, y ofendemos, hermanos, sin querer a veces, o a veces con intención, como en este caso. El pueblo de Israel no se detuvo a pensar que Moisés tenía mucha carga sobre él al dirigir a una nación muy grande, pero este pueblo no pensó en nada de eso, solamente pensó en su necesidad inmediata,
que era saciar aquella sed de agua, y murmuraron y pelearon contra aquel varón de Dios llamado Moisés. Y bien, queridos hermanos, con esto cerramos nuestra sencilla meditación del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes por su fina atención aquí en el programa de Tiempo de Esencia, en donde cada viernes tenemos estas cápsulas que nos hacen favor, hermanos, de transmitirlas aquí en la radio. Y también, hermanos, los invito a que, si gustan pasar por el canal de Vitaminas para el Alma, ahí tenemos algunas otras cápsulas anteriores, si es que se han perdido alguna de ellas, de esta serie que tenemos de los héroes de la fe. Que nuestro Dios les bendiga grandemente y nos escuchamos la próxima semana en esta misma estación. Paz a vosotros, a cada uno de ustedes.